Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Gabriel Bernal Vicente, integrante del programa Integridad Ambiental del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez. En su nombre y de su junta directiva, queremos darle la bienvenida a la conferencia titulada Las etapas profesionales del líder SOMA. Y en esta oportunidad tendremos a un gran invitado, el ponente magíster ingeniero CIP Orlando Laura, quien es superintendente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, docente con más de 15 años de experiencia en el área de HSE y 12 años liderando equipos en empresas transnacionales y locales en el sector minería, petróleo, industria química y automotriz. Y el día de hoy, como hemos mencionado, nos estará brindando la conferencia Las etapas profesionales del líder SOMA, pero antes de darle la bienvenida y cederle la palabra al ingeniero, queremos invitar al presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental, al ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, para que nos pueda brindar unas palabras antes de iniciar con una gran conferencia. Buenas noches, ingeniero Marco. Hola Miguel, muchas gracias por tu presentación. Bueno, ante todo quiero agradecer a Orlando, que no solamente es un amigo, ¿no? Sino es un gran profesional, es un líder, ¿no? Ingeniero de higiene y seguridad industrial, ¿no? De la UNI, que viene trabajando ya por muchos años, ¿no? No solamente en temas de seguridad, ¿no? Sino también apoyando a las gestiones del Colegio de Ingenieros del Perú, ¿no? Al Consejo Departamental de Lima, al ex ISA, ¿no? Y ahora también al capítulo de Ingeniería Ambiental, y también apoya otros capítulos como debe ser, ¿no? Y nos regala muchos aprendizajes, experiencias, ¿no? Y estamos bastante contentos, tenemos mucha gratitud, ¿no? Orlando, ¿no? Hacia tu persona, hacia todo lo que estás transmitiendo, ¿no? Y con seguridad la conferencia de hoy también va a ser muy rica, ¿no? Para todos los colegas que se van a conectar, que ya se están conectando, y que desde el capítulo de Ingeniería Ambiental también, ¿no? Nos abre la oportunidad de seguir trabajando, ¿no? En estos temas tan importantes de seguridad y salud ocupacional. Estas pequeñas palabras eran básicamente para ti, Orlando, para agradecerte, y también para todos los colegas que se están conectando, para seguir impulsando todos estos temas que sin duda son beneficiosos para el país, ¿no? Muchas gracias, Orlando, muchas gracias, Miguel, colegas, y con estas breves palabras ya doy la apertura, ¿no? A esta conferencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado ingeniero, por tan valiosas palabras que nos ha brindado el día de hoy. Antes de dar inicio con la conferencia titulada Las etapas profesionales del líder SOMA, queremos comentarles a todas las personas que nos están siguiendo tanto por Facebook como por la plataforma de Zoom, que en unos momentos se irá pasando o enviando el link de asistencia para todas las personas que deseen adquirir el certificado. Así que sin más preámbulos, buenas noches, ingeniero Laura. La sala es toda suya. Bien, muchas gracias. Ante todo, quería primero agradecer al ingeniero Marco Ramírez por las palabras, por la invitación también. De hecho, no es el primer webinar o evento en el cual estoy colaborando con el Colegio de Ingenieros, en esta oportunidad con el capítulo de Ingeniería Ambiental, y agradecer también a todo el equipo del capítulo. Gracias, Miguel, por la presentación. Y bueno, de hecho, mi intención el día de hoy justamente es poder compartir un poco, no solo desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista formativo, ¿no? Cuáles son esas etapas profesionales del líder de seguridad, salud, medio ambiente, sino también desde la experiencia, ¿no? El día de hoy, bueno, vamos a estar cerca de 45 minutos a una hora, pero vamos a tener un espacio, de hecho, final para las preguntas también. Y, y bueno, sin más, siempre me gusta comenzar las ponencias, ¿no? Con algunas recomendaciones de seguridad, ahora que estamos conectados desde diferentes partes. Definitivamente no solo es importante ahora el tema del internet o la calidad de la conexión, sino también dónde nos estamos ubicando, tener la postura correcta también, y de hecho tener en cuenta si nos toca evacuar en caso de alguna emergencia, llámese sismo u otra emergencia en el sitio donde estemos conectados, pues tener ubicado la salida y la zona de seguridad, ¿no? Mucho más teniendo hace poco un evento, un accidente, o en este caso un terremoto
¿no? En otras latitudes, muy lamentable por cierto, pero que debemos de tener en cuenta también en nuestra realidad, en nuestro país. Bueno, ya me presentaron, yo vengo trabajando en seguridad, salud y medio ambiente ya más de 16 años y liderando equipos ya, vamos por los 13 años, y he complementado mucho la información o la formación técnica con la formación desde el lado humano y el lado de habilidades, que creo yo que es algo que necesitamos trabajar mucho los ingenieros que nos desempeñamos, independientemente del área, sino desde un punto de vista más de gestión y administración también. Y cuando hablamos de personas, creo que es algo importante que debemos de tener en cuenta también, ¿no? Y he dividido el tema de hoy, de hecho, en estas 5 partes, ¿no? Para poder entender un poco cuáles son esas etapas profesionales de líder que trabaja en seguridad, en salud y medio ambiente, y entender un poco la introducción, la importancia del tema, no ver cuál es el contexto actual. Siempre es importante no desconectarnos de la realidad, sino entender en qué contexto estamos trabajando, no solamente desde la organización, sino en el contexto social, político, económico. Y entender un poco también cuál es esa línea de carrera, ¿no? Muchos creemos que a veces cuando estamos estudiando y acabamos la universidad, pues ya es un logro importante, pero ahí no acaba, ¿no? Como me decía un ex colega, ahí la carrera recién empieza, ¿no? Y es algo que debemos interiorizar y ver cómo nos seguimos preparando en ese aspecto. Y luego ya pasar un poco a explicar estas etapas profesionales que creo que no solamente aplican para seguridad y salud y medio ambiente, creo que en realidad para cualquier especialidad, y ahí vamos a comentar un poco el porqué. Y finalmente cerrar con algunas ideas y las preguntas al final de la ponencia. Bien, poco para entrar en la introducción. Bueno, de hecho, la información que vamos a ver ahora es información de carácter o que se tiene de acceso libre. Mucho de lo que voy a comentar es parte de las informaciones que he podido encontrar en algunos webinars también y sobre todo en este libro, ¿no? de Warren Bennis. Warren Bennis es un conocido profesor de varias escuelas de negocio en Estados Unidos. Lamentablemente falleció ya hace algunos años, pero nos dejó este libro que les invito a que puedan ubicarlo y adquirirlo también, que habla justamente de el camino a convertirse en líder, ¿no? Un poquito ahí la traducción al español, pero creo que ahí nos deja ahí varios aprendizajes para poder aplicar en nuestro día a día también. Y bueno, quería comenzar en esta parte introductoria comentándoles una experiencia personal. De hecho, esto me pasó cuando asumí el cargo, mi primera jefatura, ¿no? En seguridad, pero no solamente había seguridad industrial o seguridad de trabajo, no, sino había también mantenimiento. Bueno, era un encargo que había recibido porque tenía que gestionarlo de esa manera, ¿no? En la empresa donde estaba laborando. Y yo me encontraba pues en mi domicilio un domingo en la tarde-noche, ¿no? Y recibo una llamada de uno de los colaboradores de mantenimiento, en este caso de limpieza de las oficinas principales, ¿no? Mantenimiento se encargaba justamente de la parte de limpieza y de vigilancia. Y este colaborador me comenta que las oficinas pues habían sufrido una inundación, ¿no? ¿Qué había pasado? Que uno de los tanques elevados que teníamos en el último piso de las oficinas pues había tenido una fisura y que todo el agua pues había caído al primer piso y las oficinas pues estaban inundadas, ¿no? Bueno, esta es una imagen un poco dramática, no estaba así, pero ya se imaginarán un poco lo que yo estaba pensando mientras recibía la llamada, y él me explicaba en sus palabras lo que había sucedido. Entonces, ¿qué es lo que hice en ese momento? Pues inmediatamente me movilicé hasta las oficinas y me encontré pues con que sí es cierto, todavía había cierta inundación, todo estaba lleno de agua, y bueno, la verdad, yo recién había asumido este cargo de jefatura, recién iba casi 3 meses, y la verdad que no sabía por dónde comenzar, ¿no? Sabía que si tenía qué hacer, a quién llamar,
Y bueno, ¿cuál habrá sido mi cara de desesperación, ¿no? Que este colaborador, que se volvió de ahí mi amigo, ¿no? Con el paso del tiempo también me dijo, no, jefe, tranquilo, esto lo vamos a solucionar. Y para mí fue un espaldarazo, para mí fue la verdad que unas palabras de mucho aliento, pero de serenidad, para poder luego activar lo que íbamos a hacer después, ¿no? Y en ese momento lo que hicimos con este colaborador fue comenzar a organizar las actividades, ¿no? Y pasar a la acción, ¿no? Que es cuando vemos alguna situación de emergencia, alguna crisis, a veces nos paralizamos, pero lo último que tenemos que hacer pues es paralizarnos y quedarnos estáticos, sino comenzar a actuar. Y comenzamos a organizar todo para hacer la historia corta, pues llamamos a la gente que vivía cerca, los movilizamos a las oficinas, conseguimos la cena, estuvimos haciendo esa limpieza hasta casi 3 de la mañana y finalmente conseguimos que las oficinas pues estén operativas para que se abran el lunes a las 7 de la mañana. Entonces, ¿por qué les comparto, estimados amigos, esta experiencia? Porque de hecho es algo que me sucedió y es algo que posiblemente a cada uno de ustedes les ha sucedido. De alguna u otra manera han enfrentado una situación similar, alguna situación que los ha dejado paralizados, estáticos, sin saber qué hacer, porque eso es lo que sucede finalmente cuando ocurre una crisis, ¿no? Hay mucha incertidumbre, no hemos pasado por eso, y lo que debemos hacer en ese momento, pues, es parar un momento, pensar qué se va a realizar y sobre eso actuar, ¿no? Y la verdad para mí fue una grata sorpresa encontrar dentro del equipo a alguien que tenía la apertura para poder ayudarme en ese momento a realizar las cosas que tenía que hacer. Y lo principal, creo yo, aparte de poder solucionar ese problema, que muchas veces no le encontramos la solución o no muy rápido, es el aprendizaje que te deja, ¿no? Entonces, esta primera parte introductoria, creo yo, un poco darles este margen, este contexto, que muchas veces pasamos por situaciones difíciles, complicadas, ¿no? Hay que saber escuchar, hay que saber tener la humildad también para poder recibir estas recomendaciones o estos consejos de una manera abierta y poder pasar a la acción. Bien, entonces, eh, habiendo dicho esto, vamos a ver un poco el contexto actual. De hecho, el contexto el cual estamos hoy en día pues, gestionando toda la parte de SOMA. Y cuando hablamos del contexto, pues creo yo que es importante ver un resumen de los últimos años, ¿no? Porque lo que ha marcado al menos la agenda a nivel no solo local, sino a nivel mundial, pues es esta coyuntura de la pandemia, que ya está llegando a su fin, por obviamente las medidas y todo lo que estamos viendo hoy en día en las noticias, en el contexto, en nuestros entornos también, no solo de trabajo, sino entornos social y familiar. Pero esto no es que ha sido fácil, ¿no? Hemos enfrentado nuevamente situaciones muy difíciles, muy complicadas, y también nos ha llevado justamente a pasar por momentos donde los cambios iban de un momento a otro y no acababan de llegar o pasar, ¿no? Y esto nos ha generado posiblemente a muchos de nosotros, yo diría la mayoría, a momentos difíciles de frustración, y nos ha golpeado emocionalmente, no solamente por los cambios, sino porque muchos de nosotros hemos experimentado pérdidas y momentos difíciles a nivel personal. Entonces, creo yo que no hay que olvidar esto que hemos pasado, y no con la intención de abrir heridas o situaciones difíciles personales, sino de poder sacar lo mejor, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto durante esta pandemia es la solidaridad y la ayuda que hemos podido generar también en nuestro entorno, a nivel familiar, a nivel social, y es de las cosas positivas, las cosas buenas que hay que sacar de esta pandemia también. Y lo otro es esta gestión, ¿no?, de crisis que va llamando, ¿no?, y que va justamente posicionando la importancia del liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo, creo yo,
que es esta habilidad que vamos desarrollando, se muestran, ¿no?, en estos momentos que son más difíciles, más complicados, donde toca dar la cara, donde toca dar el primer paso, donde toca ser el primero en hablar, ¿no? Es ahí donde realmente se va formando y se va forjando ese liderazgo natural en las personas también, ¿no? Entonces, parte de este webinar, nosotros compartimos un link de una encuesta y de hecho vamos a estar comentando algunos de los hallazgos de esta encuesta durante estos minutos. A los que no han podido completar, yo igual les comparto el link, ¿no?, que fue esta encuesta que le hicimos por esta plataforma, el SurveyMonkey, ¿no? Y ahí les acabo de enviar también el link de la encuesta para que la puedan completar, a los que no lo han hecho. Y bueno, de los resultados que hemos recogido, justamente, y ahí una de las preguntas mencionaba, ¿no?, ¿qué característica considera importante en un líder? ¿No? Justamente viendo este contexto que hemos mencionado. Y bueno, los resultados fueron, ¿no?, que casi el 70% mencionaba que el líder debe ser un buen comunicador, ¿no?, que se comunica a todo nivel, ¿no?, no solamente con sus pares, no con su equipo, sino también hacia arriba, como decimos, ¿no?, hacia, en este caso, la alta gerencia, la dirección, ¿no?, la gente que podamos tener a un nivel superior organizacionalmente. Un 10% mencionó buen planificador, menos de un 5% mencionó la capacidad de adaptación, ¿no? Cerca de un 13%, ser optimista y saber lidiar con el contexto, ¿no? Y menos de un 4% mencionó enfocado en los resultados. Bien, ¿por qué hacíamos esta encuesta? Y un poco era sondear cómo de los que estamos participando en el webinar, y por favor yo les pido a los que no han llenado la encuesta la puedan completar también, ¿no? Es para ver qué es lo que valoramos más de un líder, ¿no? A nivel de justamente habilidades, ¿no?, competencias, que es algo que hoy en día se habla mucho también, pero creo que todavía estamos conociendo más de este aspecto importante de la persona humana. Y quiero compartir esta referencia, y él es justamente Warren Bennis, este conocido profesor, del cual hice referencia al inicio, y él mencionaba, ¿no?, justamente en su libro, que una de las competencias que él considera más, luego de haber entrevistado, ¿no?, a más de 1000 líderes, justamente, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, es la capacidad de adaptación, ¿no? Y esa capacidad de adaptación justamente es lo que le permite a estos líderes que puedan responder, ¿no?, de una manera rápida, ágil, pero también inteligente ante los cambios que se puedan venir, ¿no? Entonces, solo para cerrar esta parte, ¿no? De hecho, creo que la comunicación es una habilidad importante, ¿no? Pero hay que entender que en este contexto que hemos vivido durante la pandemia, que ya está acabando, hemos tenido que adaptarnos a cambios, ¿no? Y cambios dramáticos, cambios que han sucedido de una manera imprevista muchas veces. Creo yo que ahí está la oportunidad de poder entender esa habilidad y poder desarrollarla en nuestro trabajo diario, ¿no? Porque los cambios finalmente van a seguir sucediendo, ¿no? Y las crisis obviamente también son parte muchas veces de esta problemática o esta incertidumbre que va a haber. Entonces, hay que desarrollar esta capacidad de adaptación. Y como lo mencioné justamente hace algunos años ya, estaba revisando un poco algunos artículos que había yo realizado. De hecho, siempre me gusta escribir en LinkedIn, y había hecho un artículo el año 2020, justo al inicio de la pandemia, donde hablábamos pues de cuál es ese nuevo rol del profesional de seguridad, de salud, de medio ambiente, o HSE, si lo decimos en inglés, ¿no? Y es justamente esta capacidad o habilidad de poder gestionar los cambios, porque nuevamente, si no sabemos administrar estos cambios de una manera segura, saludable, con un impacto positivo al medio ambiente, pues definitivamente nos va a generar un problema mayor al cambio que estamos trabajando. Bien, entonces,
Creo yo, ese es el segundo mensaje que les quiero dejar en esta parte, ¿no? Hay que sabernos adaptar a los cambios, pero también gestionarlo de una manera positiva, de una manera propositiva también, y para esto pues demanda ciertas habilidades en cada profesional. Bien, y hablamos pues de la línea de carrera, ¿no? Y acá un poco es ver qué tiene que ver esto con el desarrollo profesional, ¿no? Y de hecho comentaba un poco al inicio, uno que estudia a veces una carrera, llámese carrera profesional, una carrera técnica, ¿no? Siempre tiene una expectativa cuando inicia la carrera, ¿no? Y cuando ya va a graduarse, pues uno cree que ya acabó la formación y ya automáticamente me van a llamar para ser supervisor, jefe, gerente, etc., etc. Y tenemos una expectativa, ¿no? Ya creemos, pues al menos los que estamos en el mundo de ingeniería, pues tenemos una idea y nos van formando en eso también de, sí, pues ya cuando sea ingeniero voy a tomar ciertas decisiones, voy a tener tal o cual cargo posiblemente, o cual rol, y creemos pues que la subida profesional o el ascenso pues es algo que no es tan complicado, ¿no? Pero luego en el camino nos vamos dando cuenta que eso no es así, ¿no? Y nos chocamos con la realidad y pasamos por momentos muchas veces complicados, difíciles y frustrantes también porque creemos pues que las cosas o vemos que las cosas no son como hemos creído. Y el ascenso, de hecho, o crecer profesionalmente, pues no es fácil para nada, ¿no? Enfrentamos muchas veces retos, como por ejemplo el que les compartí al inicio, ¿no? Que nos van exigiendo, que nos van demandando justamente hacer cosas diferentes, pero también tener, qué importante, el apoyo o el conocimiento de alguien de experiencia, ¿no? Y cuando comenzamos nuestra carrera profesional, experiencia es lo que menos tenemos. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahí entra justamente el rol, la importancia de tener un mentor, ¿no? Y dicho de manera práctica, ¿no? Es esta persona que desde su experiencia, desde lo que ella ha vivido, nos puede ir aconsejando y dando soporte para ir tomando ciertas decisiones, haciéndole ciertas consultas también, y también que nos comparta desde su experiencia de vida cómo poder afrontar ciertas situaciones a nivel profesional, ¿no? De hecho, lancé una de las preguntas también dentro de esta encuesta que compartimos, ¿no? Y entre los colegas que participaron, ¿no? Preguntamos, pues, ¿cuál es este papel que juega en el desarrollo profesional el contar con el soporte o la ayuda de un mentor? Ahora, el mentor, como ya he dicho, ¿no? Es ese consejero, ese guía, ¿no? Es ese asesor, ¿no? Esa persona que desde su experiencia nos apoya. Y ahí están justamente los resultados. Una grata sorpresa, así que casi la mayoría, creo yo, si juntamos quienes lo consideran importante, muy importante, son el 100%, pero qué bueno que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Como parte del desarrollo de uno a nivel profesional. Otro tema importante son las brechas generacionales y creo yo que esto lo hemos vivido desde el inicio cuando hemos comenzado a trabajar, ¿no? A veces uno llega todo fresquito de haber egresado o está practicando y a uno como que lo van tildando, ¿no? Que el calichín o el practicante, ¿no? Y ya, mira, nos van encasillando un poco y bueno, nos toca pasar derecho de piso, sí, pero nos vamos dando cuenta que sí hay ciertas profesionales de ciertas edades, ¿no? Profesionales, por ejemplo, con mucha experiencia, ¿no? Mucho seniority, como le dicen en inglés, ¿no? Y profesionales que también tienen ciertos años, pero no tantas canas, pero se han pasado por situaciones diferentes, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que hay generaciones hoy en día en las empresas, ¿no? No todos son como nosotros, definitivamente, hay gente con mucha mayor experiencia, gente que le está acumulando, y acá empieza a ver la importancia de conocer cuáles son estas diferentes generaciones que pueden estar trabajando en las empresas, ¿no? Hoy en día el boom de los millennials, ¿no? Esta gente que ha nacido a partir de los años 90 justamente, y que están conectados mucho más con la tecnología,
y los famosos centennials también, que ya son los nativos digitales, ¿no? Entonces, esta es la generación que va a estar justamente avanzando también a nivel profesional. ¿Y por qué nos interesa saber eso? Porque hay que saber cómo nos relacionamos con estos grupos o con estos, sí, estos grupos generacionales en las organizaciones, ¿no? Entonces, para definirlo ahí y agruparlo de una manera práctica, ¿no? Tenemos los baby boomers, ¿no? Que son los nacidos entre el 45 y el 64, ¿no? Esta gente que tiene mucha experiencia, que tiene una fidelidad laboral bastante arraigada. Luego viene la generación X, ¿no? Que son estos inmigrantes digitales que han aprendido a convivir con la tecnología y han aprendido esos cambios como tal. Y ya vienen estas generaciones de los millennials y los centennials, ¿no? Que ya vienen a ser estos nativos digitales a partir del año 82 hacia adelante también, ¿no? Y ¿por qué también es importante entender esto? Porque posiblemente lo que le motiva a un millennial o a un centennial va a ser muy diferente a lo que le motiva a un baby boomer, ¿no? Que busca muchas veces la estabilidad, la tranquilidad, ¿no? El largo plazo, y los centennials y los millennials, pues que están, por ejemplo, saltando de trabajo en trabajo, ¿no? Dicho de una manera muy coloquial, pero es que están buscando experiencias y cosas nuevas. Entonces, eso también es importante para los que lideramos o vamos a liderar un equipo de Soma, entender y saber cómo yo, desde mi rol, motivo este equipo, ¿no? Que puede ser multigeneracional también. ¿Ok? Entonces, y bueno, una de las encuestas que hacíamos también era si conocían y consideraban importantes justamente estas diferencias generacionales, ¿no? Una muy grata sorpresa también que la mayoría lo tenía muy en cuenta, ¿no? De que sí es importante saber, y como ya expliqué, el porqué, ¿no? De entender cómo saber relacionarlos y liderar estos equipos de trabajo. Bien, entonces, dicho esto, ya vamos a entrar a estas etapas profesionales del líder de Soma, ¿no? Y para justamente comentar y explicar esto, ¿no? Yo hace ya casi un mes escribí un artículo justamente basado en este libro de Warren Bennis, donde él clasificaba justamente cuáles son esas etapas profesionales que uno va recorriendo a lo largo de los años de trabajo. Y bueno, ese artículo está en LinkedIn también, lo pueden ubicar como las etapas profesionales del líder de Soma, está tal cual como el nombre de la conferencia el día de hoy, pero sí les invito a que lo puedan revisar, hay mucha más información, hay referencias también, así que esta es un poco la parte más práctica, más visual del artículo. Y lo que yo llevaba, ¿no? A exponer justamente es que el líder tiene 7 etapas, ¿no? Siete etapas profesionales que ahora vamos a explicar, ¿no? Tenemos este líder neonato, ¿no? O este líder que va iniciando, el líder escolar, el líder apasionado, el líder soldado, el líder general, el líder de edad avanzada y el líder sabio. Bien, entonces, ¿de qué consta cada etapa? Vamos a verlo a continuación. Bueno, el líder neonato, como su nombre lo dice, es un líder que está, pues es un recién nacido, ¿no? Es alguien que está dando sus primeros, posiblemente, pasos y primeros pininos en el liderazgo como tal, ¿no? Es alguien que posiblemente no conoce mucho y que creo yo que en esta parte es clave justamente que podamos identificar a un mentor, ¿no? Alguien que nos ayude a dar esos primeros pasos de manera segura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que nos toca investigar la ocurrencia de un accidente mortal, siendo nuestra primera experiencia de liderazgo, ¿no? O siendo nuestra primera experiencia de trabajo. Qué importante justamente tener a alguien que te esté acompañando, ¿no? Para poder hacerle frente, por ejemplo, a ese tipo de situaciones, ¿no? Atendemos una fiscalización de SUNAFIL o algún organismo del Estado, ¿no? Y si no tenemos esa experiencia como tal, pues ahí podemos caer en errores y posiblemente nuestra imagen y el nivel profesional podemos tener cosas en contra, ¿no? Entonces, ahí clave justamente que alguien de experiencia nos pueda ayudar y nos pueda dar esa mentoría, ¿no? Y nuevamente lo referencio a Warren Bennis porque él menciona que el mentoring
es mucho más que una gestión o una estrategia de carrera, ¿no? Él menciona que es como un baile, ¿no? Y bueno, ahí a los que nos gusta bailar sabemos que es un tema de dos, ¿no? No es un tema de uno nada más, y que beneficia finalmente a ambas partes, ¿no? La persona que está recibiendo el mentoring, pero también al mentor. ¿Y por qué? Porque finalmente se vuelve un proceso a doble vía, como vamos a ver ahora. Y bueno, esto también fue los resultados de una de las preguntas de la encuesta, ¿no? Y que mencionaban si alguna vez habían tenido, ¿no?, la oportunidad de contar con la ayuda, el soporte de un mentor durante su desarrollo profesional. Y bueno, cerca del casi el 60% mencionó que sí, y el 43% mencionó que no. Entonces creo yo que a los que contestaron que no, lo que es importante que si no lo han tenido en algún momento, pues que lo consideren, ¿no? Nunca es tarde. De hecho, en mi caso, como una experiencia personal, ya después yo de estar trabajando más de 5 años, recién identifiqué a una persona que me pueda hacer esa mentoría, ¿no? Y creo que es importante, ¿no? O sea, independientemente en qué etapa profesional estemos, siempre contar con alguien de mucho más experiencia que nos pueda resolver alguna duda, alguna consulta que tengamos y que también podamos trasladarle alguna experiencia hacia esa persona o algún aprendizaje también, ¿no? Porque finalmente un líder nunca debe dejar de aprender, al contrario, el aprendizaje es algo que nunca acaba y eso debemos de llevarlo también en nuestro trabajo, en nuestro día a día. ¿Y por qué mencionaba que era un proceso a doble vía? Porque, de hecho, la persona que recibe esta mentoría no solamente tiene ese respaldo para resolver problemas, sino que nos ayuda a ir formando criterio, ¿no? Que es algo que cuando iniciamos nuestro trabajo, nuestra vida profesional, laboral, no lo tenemos, ¿no? Eso con la experiencia se va ganando, pero el mentor justamente nos va ayudando para ir formando ese criterio y saber tomar mejores decisiones, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, hacer más llevaderos los cambios, ¿no? Porque como ya hemos visto, esta pandemia nos ha demostrado que los cambios pueden ser una constante, ¿no? Y ahora vemos que ya está acabando la pandemia, hay una serie de cambios también que vamos a seguir experimentando. No va a ser la última crisis que vamos a enfrentar. Si hablamos de un contexto hoy en día, el contexto sociopolítico también, hay muchos cambios que posiblemente se están dando en las organizaciones a nivel social, entonces hay que saber cómo enfrentar esos cambios. Necesitamos siempre a alguien que nos dé ese respaldo y ese espaldarazo frente a estas situaciones que posiblemente son nuevas, ¿no?, para los que estamos ahí iniciando. Bueno, luego sigue el líder escolar, ¿no? Entonces ya el líder neonato dio sus primeros pasos, ¿no? Ahora llegamos a una etapa donde pues queremos aprender, queremos conocer, ¿no? Como dicen, uno está con todas las ganas de comerse el mundo, ¿no? Y para eso uno se va preparando, va estudiando, va ganando pues cierta experiencia, ¿no?, con el paso del tiempo también, pero acá, en esta etapa, hay que entender que el aprendizaje puede ser complicado, puede ser difícil, nos encontramos con los primeros puertazos o problemas finalmente que no necesariamente se resuelven como esperamos, ¿no? Y acá lo importante es que puede haber también cierto miedo porque enfrentamos situaciones y nuestra visibilidad es mayor, ¿no? Y en esta etapa, pues posiblemente ya uno avanzó un poco más y ya te están viendo, te están observando, en el buen sentido, ¿no? Porque finalmente resaltamos por nuestro trabajo, pero muchas veces hay que saber lidiar, ¿no?, con esos ojos que nos están observando, ¿no? Y saber cómo manejarnos también, ¿no? Y creo que esta pandemia también, si bien es cierto, nos ha llevado en algún momento a una virtualidad, pero hoy en día estamos volviendo a un contexto mucho más presencial, un contexto de volver a las relaciones humanas como eran antes, y esa visibilidad va a ser importante cómo la manejamos. Bien, y acá lo importante en esta etapa es justamente que podamos escuchar más que mandar, ¿no? Porque a veces creemos que porque somos jefes, porque somos líderes, supervisores, coordinadores, o el cargo que podamos desempeñar, pues ya tenemos que mandar a todo el mundo. Y de hecho, eso es parte de nuestro rol, pero hay que saber cuando comenzamos también no perder esa escucha activa, ¿no? Y saber también cómo nos relacionamos con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Como la experiencia que les comenté al inicio,
¿no? Si yo me hubiese entercado o hubiese finalmente dicho a la gente lo que tiene que hacer y no hubiese escuchado el consejo de este colaborador que me ayudó mucho, pues finalmente tal vez no resolvíamos el tema de la limpieza o la crisis que teníamos que atender, ¿no? Entonces acá es importante siempre tener esa capacidad de una escucha activa, ¿no? Y de hecho, creo que todos hemos tenido en algún momento buenos líderes, buenos jefes, pero hay que también aprender de la experiencia, ¿no? Y si alguno, por ejemplo, recuerda cómo fue esa primera interacción con su líder, ¿no? Era un líder que escuchaba, era un líder autoritario, era un líder ausente, ¿no? Entonces hay que aprender de eso que nos ha pasado y llevarlo a nuestra experiencia para no volver a suceder o no vuelva a pasar. Sobre todo en la parte del aprendizaje, ¿no? Las cosas que hay que mejorar. Bien, luego en esta tercera etapa, ¿no? Viene el líder apasionado, ¿no? Y es este líder más emocional, ¿no? Que ya se deja llevar un poco más por la vehemencia, porque está agarrando ya experiencia, ¿no? Quiere hacer las cosas mucho más rápido, ya sí conoce un poco más, pero acá entra a entallar mucho la gestión de conflictos, ¿no? Frente a esta situación que estamos posiblemente, o las situaciones que vamos a resolver, porque este líder posiblemente ya va destacando, ¿no? Sobre algún otro par o sobre también compañeros como tal, y ahí empiezan justamente los cuestionamientos, posiblemente la envidia también es algo que, bueno, sucede también en los trabajos, ¿no? Y hay que saber cómo gestionar estos conflictos de emociones, ¿no? No solamente para tus pares, sino también para con tu equipo de trabajo, porque gestionamos personas y las personas pues tienen problemas, tienen situaciones que muchas veces no son del trabajo, pero hay que tener la capacidad de saber cómo ayudar y que la gente pueda resolver los problemas que tienen, ¿no? Y una de las situaciones pues muy complicadas que nos toca muchas veces enfrentar a los líderes es cuando lamentablemente un colaborador nuestro, un trabajador tiene que salir de la empresa. Ahora, esta no es la situación, de hecho, más fácil, ¿no? Y no debería ser la primera decisión cuando pasa alguna situación o algún problema, al contrario, ¿no? El despedir a alguien pues debe ser la última decisión que uno debe tomar, pero en algún momento nos toca, ¿no? Sea por un tema ético, por un tema de valores o algún otro tema más complejo, pero siempre hay que recordar que hay que trabajar y hay que gestionar desde la empatía, ¿no? Cómo nos gustaría que nos traten, hay que tratar a las personas, ¿no? Y siempre con respeto, siempre teniendo en cuenta la consideración necesaria y sobre todo en estas situaciones que son complejas, ¿no? Y que cuando estamos liderando y comenzando a liderar sobre todo, no la sabemos manejar, no la sabemos gestionar y vamos aprendiendo en el camino. Bien, dicho esto, pues vamos y llegamos a esta cuarta etapa del líder soldado, ¿no? Y el líder soldado ya es un líder un poco más sólido, ¿no? Un poco más sólido que su antecesor. Y de hecho, el soldado, ¿cómo es cuando llega a la guerra? Pues él sabe dónde pararse, sabe cuáles son los peligros en la zona, sabe dónde hay posiblemente una mina o algún riesgo como tal que pueda haber en el ambiente, ¿no? Y ya hay un posicionamiento y hay una confianza en su rol, ¿no? Porque ya viene, de hecho, desde la experiencia, pues ha alcanzado ciertas victorias, ciertos logros, y eso le da la confianza, pues, para pararse y ejercer su rol de una manera mucho más eficiente también. Pero ahí viene un poco este juego también de no solamente el líder, pues, tiene que brillar como tal, sino que tiene que hacer brillar a su equipo, ¿no? Sí, y ahí empieza un poco la lucha interna, ¿no? Porque posiblemente muchos miembros de su equipo también, si es un buen líder, van a comenzar a brillar, e incluso brillar más, ¿no? O destacar más que el mismo líder. Y es algo natural. Nosotros debemos de rodearnos de gente que sea mejor que nosotros en algún otro aspecto, porque eso es el resultado de nuestra gestión, ¿no? No es el resultado del líder, sino del equipo. Y un ejemplo claro fue justamente en esta última Copa del Mundo, ¿no? Y con un Messi que coronó una carrera, ¿no? De muchos logros, ¿no? Pero que de hecho casi más del 50% de este equipo tenía entre 20 y 25 o 26 años, ¿no? Entonces
ahí justamente podemos ver ese ejemplo, ese liderazgo, ¿no? Donde, claro, yo posiblemente sea el que capitanee, el que lidere, con un estilo, pues, particular, pero lo importante acá es el resultado del equipo. Bien, entonces, ese es justamente lo que debe tener en cuenta el líder soldado, ¿no? Y también, obviamente, resolver los problemas, ¿no? Y saber apuntar las balas, ¿no? Y saber qué peleas o qué luchas ganar o buscar ganar y qué luchas dejarlas pasar también. Bien, y luego ya vamos llegando a este líder general, ¿no? Este líder ya con mucho más galones, como dicen los del ejército, ¿no? Y posiblemente también con muchas más cicatrices, pero es parte de la experiencia también. Y acá entra, ¿no? A tallar la importancia nuevamente de saber escuchar, ¿no? Porque lo que sucede es que cuando uno va ganando experiencia, cree que ya lo sabe todo, ya vivió todo, y vamos perdiendo esa capacidad de saber escuchar, nos volvemos autoritarios, y posiblemente muchos de ustedes lo han pasado, lo han vivido, ¿no? Y no hay esa escucha, y no hay esa confianza del equipo de decirnos las cosas también, ¿no? Y yo creo que la lucha principal de todo líder es justamente trabajar en contra del ego, que nuevamente es algo que nos va haciendo ruido y se va generando con la experiencia, con los logros, con ese éxito, ¿no? Entre comillas, que uno va ganando, pero que cuando pasa algún problema, cuando pasa alguna situación, pues muchas veces nos damos cuenta que ese éxito oculta las cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Entonces ahí clave la capacidad de líder en esta etapa justamente de no perder esa capacidad de escuchar, ¿no? Como decía Jesús en la Biblia, ¿no? Ser como niños, ¿no? Que de ellos va a ser el reino de los cielos, ¿no? Tal cual, ¿no? Y los niños como son curiosos, son muy atentos, que saben escuchar, ¿no? Y tienen esa humildad siempre para poder tener esa buena predisposición también, ¿no? Entonces, esa es la recomendación en esta parte. Y ya vamos pasando a los dos últimos estadios o etapas del líder. Acá hablamos ya del líder de edad avanzada, ¿no? Y este líder ya que tiene sus canas, tiene los años, ganó la experiencia como tal, y acá lo principal es cómo desde esa experiencia va colaborando para el desarrollo de su equipo y también para que su know-how, como le llama, o la forma de hacer las cosas se vaya quedando en el área, en la empresa, en la organización, ¿no? Pero acá ya es como él transmite justamente esas canas que va ganando, se los va transmitiendo a los más jóvenes. Y también una oportunidad que tenemos con estos líderes es que ya tienen la muñeca para gestionar crisis, ¿no? Y ahí es muy importante que aprovechemos justamente ese conocimiento, ¿no? Que podemos tener, ¿no? En el equipo para poder afrontar esas situaciones complicadas, ¿no? Y ellos ya pasaron por problemas posiblemente mayores al que vayamos a requerir su ayuda, y ahí es muy importante, ¿no? Su participación, su colaboración, desde lo que ellos han vivido, desde lo que ellos ya han pasado, para poder atender estas situaciones complejas, ¿no? El líder, justamente, clave su rol frente a las situaciones de crisis. Y finalmente, llegamos al líder sabio, ¿no? Este líder que ya pasó por las 6 etapas anteriores, ¿no? Y que ya, como decimos, quemó las experiencias, quemó las situaciones que tenía que vivir, vivió lo que tuvo que vivir, sí, y experimentó también las cosas que tenía que experimentar. Y creo yo, ¿no? Desde lo que he podido revisar, es que ya puede ejercer ese rol de mentor, ¿no? Porque tiene la experiencia para colaborar y poder ayudar a alguien que está comenzando, ¿no? Ahora, esto no está escrito en piedra, es una propuesta como tal. Creo yo que a veces depende mucho de la capacidad que uno tenga también para poder enseñar, pero según lo que revisé también con Warren Bennis en esta biografía, él considera también que cuando uno llega a esta etapa, pues puede ejercer un rol de mentor de una manera más efectiva, ¿no? Y va enseñando, ¿no? Como ya mencioné, desde su experiencia, y poder transmitir a los más jóvenes, ¿no? Esa ayuda, ese soporte, ese criterio que deben de ir formando durante su vida profesional. ¿Ok? Entonces, bien, dicho esto,
quería compartir ya algunas ideas finales, ¿no? De lo que hemos revisado ahora, antes de pasar a las preguntas también. Y lo primero es que entendamos, ¿no? Como ya mencionamos al inicio, que hay situaciones difíciles, hay situaciones donde estamos envueltos en muchos cambios, ¿no? Y posiblemente en este mundo actual, ¿no? Donde los cambios son parte del día a día, y eso sumado a la tecnología, la transformación digital y estas tendencias nuevas, ágiles como le llaman ahora, pues nos llenan en algún momento de muchas cosas que tenemos que hacer y no sabemos por dónde comenzar. Y creo yo que luego de este contexto de la pandemia y la situación que estamos viviendo también, los problemas y las situaciones difíciles tienen un inicio y tienen un fin, ¿no? Y siempre tenemos que tener esa mirada optimista, ¿no? De que las cosas se van a solucionar. Posiblemente demoren más, demoren menos, pero va a llegar el fin de esta crisis o esta situación que podemos estar enfrentando también, y hay que tener siempre ese optimismo y esas ganas de salir adelante y que las cosas se van a solucionar, ¿no? Y ahí es clave también justamente el trabajo en equipo, pero sobre todo la confianza que podamos tenernos con nuestro equipo, con la gente con la que trabajamos y estamos en el día a día, ¿no? Y cómo podemos ir generando relaciones, pues, de valor. Y otro tema importante cuando enfrentamos estas situaciones complicadas, estas crisis donde hay mucha incertidumbre, es que nos están preparando para dar un siguiente paso a nivel profesional, a nivel personal, ¿no? Y debemos de tener esa capacidad de poder aprender de las situaciones que enfrentamos, ¿no? No nos sesguemos con que ya tenemos un problema y nos enfocamos en el problema y nos frustramos porque no encontramos la solución. Definitivamente, nunca vamos a tener la solución para todas las cosas que enfrentamos, pero sí podemos aprender de todo lo que vivimos. Y eso es justamente el mensaje en esta parte frente a las situaciones que vamos a experimentar, ¿no? Porque mientras más vamos avanzando a nivel profesional, estimados amigos, mucho más problemas vamos a enfrentar, y es ahí donde tenemos que tener la capacidad de poder resolverlo con la ayuda del equipo, ¿no? Con el cual estemos trabajando, posiblemente también en algún momento consultarle a nuestro mentor, pero sacar el aprendizaje de lo que estamos viviendo y haciéndole frente también. Bien, entonces, muy importante el rol del mentor, ¿no? Como ya lo he mencionado, y como vimos en la encuesta también, ¿no? A los que no hemos tenido la oportunidad de contar con algún mentor, busquémoslo, ¿no? Busquémoslo, identifiquemos a alguien que tenga esa experiencia, ¿no? El cual busquemos a alguien que tenga esa capacidad de poder ayudarnos, ¿no? Con las dudas que tengamos, ¿no? Y que consideremos, pues, que puede ejercer ese rol sin ningún problema, ¿no? Y de hecho nos va a aportar muchísimo valor, y nosotros también, porque va a ser una forma, como vimos, de ganar y ganar. Y bien, yo quería ir cerrando, antes de pasar las preguntas, con esta referencia de Martin Luther King, ¿no? Y él menciona que un hombre no se mide por la altura, ¿no? O no mide su altura, perdón, en los momentos de confort, en los momentos de comodidad, sino en los momentos de cambio, ¿no? Y en la controversia, donde hay que hablar, hay que accionar, hay que dar un paso al frente. Es ahí donde se mide finalmente la capacidad de una persona. Y bien, esos son los mensajes que les quería dejar ahora. Estos son mis datos. Me ubican en Orlando Laura, como Orlando Laura, perdón, en LinkedIn, y bueno, mi correo. Así que cualquier cosa, a la orden para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, estimado ingeniero Laura, por tan valiosa información que nos ha compartido el día de hoy. Un excelente tema, sinceramente. Antes de empezar con la ronda de preguntas, queremos invitarlos, para todas las personas que deseen formular la pregunta de manera directa, pueden levantar la manito y se les va a dar se les va a dar la opción para que puedan preguntarle de manera directa al ingeniero Orlando. A ver, vamos a esperar unos segundos. También comentarles que pueden ir llenando lo que viene a ser el form de asistencia para todas las personas que deseen obtener un certificado.
Me parece que no hay ninguna consulta, ingeniero. Ah, sí. A ver si por favor le podrían habilitar ahí, a José Luis Bustamante Medina, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Puede hacer su consulta, por favor. Ah, buenas noches. No, es como una especie de comentario. ¿Qué pasa cuando el líder no cumple las etapas y está como relegado, así como una especie de que le han quitado las tiras de subir, ¿no? Y entonces se encuentra con un personal más joven y con un poco de conocimiento, pero está por debajo. Entonces, bueno, ese sería más o menos la pregunta. ¿Sí se entendió? Hola, José Luis, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Te entiendo, a ver, me corrige si es así, cuando el líder está en una etapa y está estancado porque encima de él tiene un jefe, un líder que no le deja avanzar, ¿es así? No, es más o menos así que por lo menos se encuentra en una donde ha cambiado de varios trabajos y entonces cada vez que llega, pues entonces siempre está por debajo del líder, hay veces con menos desconocimiento, menos conocimiento que él y algunas actuaciones pues perjudican el actuar, ¿no? Entonces, lo que estabas mencionando de el líder, pues hacer brillar al otro, pues siempre hay un poco de temor, ¿no? ¿Se escuchó? Sí, José Luis. Bueno, es un tema, bueno, una pregunta interesante porque de hecho, el rol principal de cualquier líder, ¿no? Como había mencionado, no es solamente que tenga la capacidad de él comenzar a generar resultados y que él sea visible, ¿no? Sino de hacer justamente que el equipo, la gente con la cual trabaja, brille, ¿no? Porque finalmente el oro es del equipo y obviamente él como líder pues también le ayuda a seguir avanzando profesionalmente. Eh, pero si llegamos a una situación o vamos viendo que posiblemente llegamos a un equipo y la persona que tenemos como jefe no nos ayuda a brillar, pues posiblemente estamos en el sitio equivocado, ¿no? O tal vez nos está faltando algo para poder romper justamente esa estática y que el líder pues nos ayude a seguir con nuestro desarrollo profesional, ¿no? Es un tema complejo, ¿no? Pero creo yo que si no encontramos o no vamos encajando con algún equipo, y en este caso con el jefe que vayamos a tener, pues es como una relación, ¿no? Si vemos que no funciona, pues lamentablemente eh, tenemos que dar un paso al costado y buscar otra nueva relación que nos genere Así ese es. ganar-ganar, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, José Luis. No, gracias a usted, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero. Ahora vamos a darle el paso a Brian, me parece. Está levantando la mano. Ya se le habilitó el chat el micrófono para que pueda hacer su pregunta. A ver. Antes de continuar con la ronda de preguntas, queremos comentarles a todas las personas que nos están siguiendo que no se olviden de llenar, por favor, el registro de asistencia y también el foro de satisfacción para que puedan ir comentando qué tal les ha parecido la conferencia del ingeniero Laura y todos los eventos que van a seguir viendo. Así que vamos a esperar unos segundos más a ver si de repente alguien quisiera hacer la pregunta de manera directa. Me parece que no hay nada. Así. Byron Guaylupo, a ver, está levantando la mano. Vamos a darle el acceso para que pueda hablar. Buenas noches, estimado Byron. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante, estimado Byron.
¿Qué tal? Nada, bueno, en este momento, en verdad, agradecer al ingeniero Orlando Laura, en verdad, una excelente ponencia, el tema muy bueno, en verdad, creo que es el día a día en el cual los líderes nos enfrentamos en el trabajo, ¿no? En verdad, es agradecer el alcance, la expectativa que él tiene en torno laboral. Y creo que mi comentario va más que todo fortalecer esto del mentor, ¿no? En verdad es muy, muy importante este alcance, esto es lo que nos puede entregar este profesional al aprendizaje, ¿no? A las vivencias que ya han tenido. En verdad, eso del mentor, del coach, es muy bueno, en verdad, y yo creo que soy testigo de ello, y bueno, agradecerle al ingeniero Orlando por esta exponencia, en verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ya, estimado Byron. Eh, Gracias gracias, Byron. también, quiero Laura, como dice, siempre apoyar al capítulo. Ya desde hace años está apoyando bastante. Y bueno, estimado ingeniero Orlando Laura, esas serían todas las preguntas. Quisiera darnos algunas palabras de agradecimiento, despedida. Sí, no, primero agradecer ahí a Byron por el comentario y de hecho creo que uno de los puntos que resaltamos ahora en este webinar de Miguel fue lo importante que es, ¿no? Tener a alguien siempre de experiencia, alguien mayor a nosotros, ¿no? En que nos pueda compartir y transmitir justamente desde lo que ya pasó, ¿no? Ese aprendizaje, ¿no? Que muchas veces nos cuesta a los que estamos iniciando, y no solamente a los que iniciamos, sino también a los que estamos en el camino, ¿no? Enfrentamos una serie de problemas y qué valioso es tener a alguien siempre que nos vaya dando ese soporte, ¿no? Y ese espaldarazo, como mencioné en esta experiencia al inicio, ¿no? Bueno, no, agradecerles a todo el capítulo Ingeniería Ambiental, ¿no? Por la apertura. Eh, el- el- Pueden igual revisar el artículo completo en LinkedIn, en LinkedIn, ¿no? Me ubican como Orlando Laura también. Y bueno, espero que les haya aportado mucho valor. Si hubiera alguna duda, algo que quede también, me escriben igual al correo, me contactan por LinkedIn. Eh, Ahí creo, Miguel, llegó una última consulta, me parece. Sí, justo en la consulta es de Cristian Maita Palomino y dice: buenas noches. ¿Cuál es la importancia de un líder SOMA frente al cumplimiento de los reglamentos de seguridad? Ujú. Gracias, Cristian, por la pregunta. Bueno, de hecho, creo yo que nuestro rol, porque hemos hablado mucho de la parte de habilidades, ¿no? La parte personal, ¿no? Competencias, pero vamos un rato a la parte técnica, ¿no? A la parte dura. Y de hecho, el profesional de SOMA, ¿no? Tiene que ser eh, el auditor. No quiero usar el término policía porque muchas veces se malinterpreta, ¿no? Y policía a veces es el que te está tomando la foto, es el que te está al pendiente ahí de posiblemente algún desvío que tú generes. Creo yo que el líder tiene que tener un rol mucho más propositivo, ¿no? Un rol de asesorar, un rol de auditar, un rol de saber también ayudarte, ¿no? Frente a algún problema que tengas, ¿no? A nivel de los estándares de procedimiento, pero, pero debemos ser los guardianes justamente de que eso se cumpla, ¿no? De que lo que está escrito se vea en campo, en planta, en el frente, en la labor, finalmente en la zona de trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que es fundamental, Cristian, el rol que ejercemos, ¿no? Desde un liderazgo con el ejemplo, ¿no? Porque yo no le voy a pedir a la gente que haga lo que yo no hago, ¿no? Y para eso no solamente el líder o el jefe o el cargo que tengamos, ¿no? Sino también con el equipo con el cual trabajamos, ¿no? Creo que es fundamental liderar con el ejemplo y saber también tener el coraje para poder parar algo que no cumple algún estándar, ¿no? Tener el coraje para también detener algo que no es correcto, ¿no? Y que pueda atentar contra la seguridad y salud y el medio ambiente justamente de algún tipo de trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que es clave este rol y que nos ayuda justamente a estar como guardianes, ¿no? En las organizaciones de que esto se cumpla, porque en algún momento
y va a pasar, ¿no? Nos vamos a equivocar, alguien va a tomar una mala decisión y eso es parte natural. El ser humano, lamentablemente, no somos perfectos, ¿no? Y es ahí donde debe entrar a tallar, ¿no? ¿Qué controles implementamos para que cuando alguien se equivoque, eso no genere un incidente, un accidente, ¿no? Cuando alguien tome una mala decisión, no se genere un evento, ¿no? Un incidente, un evento de alto potencial o un accidente incapacitante con tiempo perdido, ¿no? Así que eso te podría comentar, Cristian. Muchas gracias, estimado ingeniero Orlando Laura, por tan valiosa información que nos ha compartido. Agradecemos, bueno, en representación y en nombre del ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, quien es presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y toda su junta directiva. Queremos agradecerle por el tiempo brindado el día de hoy, y nuevamente agradecerle también por acompañarnos ya desde hace muchos años y seguir capacitando tanto a estudiantes, profesionales y demás. Gracias, Bueno, Miguel. eso Ahí sería. creo que, Entonces, me parece hay otra Miguel, pregunta por ahí de Luis. sí, Entonces, vamos a lo que darle la opción para que pueda preguntar. A ver. Buenas noches, estimado Luis Salas. Ya le hemos dado la opción para que pueda consultar. ¿Sí nos escucha? Creo que no nos llega a escuchar. A ver, hay otra persona que levantó la mano, Alejandro Gago. A ver, vamos a darle la opción para que pueda hablar. Aló, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes realizar tu consulta, por favor? Sí, ¿qué tal? Qué gusto. Uno, primero, felicitar al capítulo de Ingeniería Ambiental por este evento y un saludo especial al ingeniero Laura también. Y bueno, justo un pequeño consulta, quizás dentro de este enfoque de liderazgo en el profesional de líder SOMA. Eh, Quizás dentro del crecimiento profesional, ¿no? De muchos que quizás aún estamos en esa etapa y otros que ya la han pasado, quizás nacen pues dentro de las industrias con, más allá del perfil o de las mismas asignaciones de tareas, ¿no? Que es un poco en lo que radica el tema de Soma, pero a veces se complementan con otras actividades, ¿no? Porque quizás la industria está creciendo y hay que hacer el tema de compras, o la empresa está creciendo y recién se implementa el área y hay que ver temas de limpieza y mantenimiento, ¿no? Entonces, que quizás muchos lo hemos pasado, ¿no? Y quizás ahí vengo un poco la pregunta al ingeniero, ¿no? Sé que cada organización es diferente y uno aspira también, ¿no? Buscar una organización donde pueda ir centrándose más en los aspectos al cual el área pues ha sido creada quizás, ¿no? Pero quizás por un tema de desconocimiento de la organización tiene algunas dolencias, ¿no? Y ahí quisiera un poco de su recomendación, ¿no? Cómo poder abordar esos aspectos, ¿no? Ante las otras gerencias, bueno, sean operaciones o gerencia general, ¿no? En donde uno siempre busca quizás esa independización o crecimiento del perfil mismo, ¿no? Un poco la consulta va, ingeniero Orlando. no, bueno, de todo, gracias Alejandro por la consulta, un gusto saludarte también. Y bueno, te podría comentar desde mi experiencia. Es un tema también interesante para poder hablar ahí largo y tendido, pero a ver, lo hacemos corto, ¿no? Como tú bien mencionas, o sea, va a depender mucho de la organización en la cual uno se esté desempeñando, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, el cargo que ocupé en su momento era jefatura de seguridad y mantenimiento, ¿no? Y bueno, yo tomé la decisión de asumir ese cargo, ¿no? Porque, bueno, era la primera vez que iba a ser jefe, ¿no? Y la verdad no sabía muy bien a lo que me estaba metiendo, pero por la oportunidad, y creo que nos ha pasado a los que, a los que hemos vivido esa experiencia, pues ya, pues me mando porque creo yo es la manera a veces de crecer y es muy válido, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también de que cuando uno toma esa decisión, pues debe tener el soporte y el respaldo de la gente que conozca, ¿no? Porque yo de mantenimiento sabía muy poco, ¿no? Sabía
lo que había visto en la anterior empresa donde trabajaba, que es una empresa de la industria química, pero temas de, por ejemplo, ¿no? Limpieza, compras o algún otro tema ya más de servicios generales, no lo había visto tanto al detalle, ¿no? Pero si tienes ese respaldo, si tienes el soporte de la gente que te va a resolver, buenísimo. O sea, trabaja con ellos y con ellos te apalancas para que te dediques a lo que tú posiblemente estás formado, que es seguridad, salud, ¿no? O medio ambiente también. Ahora, de que eso se independice o ya se genere por ahí una jefatura o otra área, pues ya es un tema mucho más complejo, ¿no? Porque ahí ya toca llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? A nivel de gerencia o muchas veces directorio o algún otro nivel donde se tomen esas decisiones y muchas veces no está bajo nuestra responsabilidad hacer eso, pero sí llevar justamente como un caso de negocio, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sería una buena, una recomendación, ¿no? Generar un caso de negocio y ver qué tanto le aporta a la empresa, porque al final lo que ven siempre los líderes, no lo digo en mala onda, ¿no? Pero se ve finalmente el tema de inversión, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el retorno? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a perder? Entonces, si llevamos bien sustentado un caso de negocio, ¿no? Y qué aporte dar a la empresa de que se independice, ¿no? Del área de seguridad y mantenimiento, servicios generales, pues creo yo que tranquilamente se pueden tomar decisiones, ¿no? Pero es un poco lo que te puedo comentar ahí, Alejandro, desde mi experiencia, espero que te ayude. Muchas gracias por la Muchas consulta. Muchas gracias, ingeniero. También gracias, Alejandro, por las consultas y por haber resuelto todas nuestras dudas, ingeniero. Ahora sí, vamos a ver si de repente alguna otra persona se quisiera realizar alguna pregunta de manera directa o algo. Y ya como para ir cerrando el evento, hacerles recordar que no se olviden también de llenar el foro de asistencia y el de satisfacción. También asimismo invitarlos a que nos puedan seguir en todas nuestras diferentes redes sociales como son Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y también seguirnos en el canal de YouTube en el cual también están colgadas todas estas conferencias y demás. Me parece que ya no hay otra pregunta, así que sí, me parece que sí. Ahí vamos a darle el pase a Sandy Panés. A ver, buenas noches, estimada Sandy. ¿Nos llega a escuchar? Sí, muy buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias por la Hola. conferencia, bastante interesante. Y quería hacer una consulta. Yo quería saber cómo podemos tratar con personal conflictivo. Hola Sandy, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la consulta. ¿Te refieres personal conflictivo en qué sentido? O sea, que siempre nos generan algún tipo de problemas en la organización o de la gente que está o sea, siempre quejándose. O, ¿a qué te refieres un poquito más con lo de personal conflictivo? Sí, de acuerdo. Sí, con personas que siempre están quejándose, ¿no? Que siempre tienen carencias y no ven sobre todo las oportunidades que a la vez pudiera tener. Ya, ok, gracias por la aclaración. Bueno, ahí va a depender, ¿no? Creo que ahí va a depender si esa gente primero trabaja conmigo directamente, es parte de mi equipo, ¿no? O es gente finalmente que posiblemente está en otra área o dependiendo también de qué área, ¿no? Pero te puedo dar un poco el comentario tal vez desde la gente que trabaja directamente, ¿no? Y eso es parte justamente de entender, ¿no? ¿Qué es lo que le motiva a la gente con la cual trabaja contigo, ¿no? Y bueno, la verdad es así, ¿no? O sea, hay gente a veces muy pesimista, hay gente que siempre estás proponiendo alguna idea, algún tipo de mejora y te salen con los no, ¿no? No, pero hoy esto no va a funcionar y lo cual es válido también porque te ayuda a cuestionar, ¿no? A cuestionar lo que estás haciendo, pero si ya ves que su modus operandi o siempre pues están viendo el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno, creo que ahí demanda justamente que el líder vea qué es lo que pasa con esa persona, por qué siempre piensa de esa manera, qué es lo que le motiva nuevamente a que haga eso. Y también, ¿no? Trabajar en un tema de coaching o acompañamiento uno a uno,
¿no? Y poder trabajar en que cambie esa perspectiva, ¿no? Porque lo más probable, Sandy, es que así como es en el trabajo, es en su vida diaria y en su vida a nivel personal, entonces no creo que tenga posiblemente solamente problemas en el trabajo, sino también en su entorno más íntimo, más personal. Entonces creo yo que si trabajas o estás trabajando con esas personas, pues poder hacer ese trabajo de acompañamiento. Y bueno, también poder establecer algún tipo de plan o algún tipo de acompañamiento, porque esto no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Esas son actitudes finalmente que van desarrollando, van trabajando y eso no lo cambiamos pues de un momento a otro, ¿no? Y lo otro es que podamos también, perdón que están llamando por acá, disculpen. Ya. Y lo otro también es que, bueno, veamos también hasta cuándo lo vamos a acompañar, ¿no? Porque o sea, esos cambios de actitudes, como mencionaba, no es de un momento a otro también, pero hay que ponernos también fuertes y ver hasta qué momento vamos a estar ahí con ellos. Y bueno, si no es así y vemos que es un foco para que estén contagiando de eso a nuestro equipo, pues tomar decisiones, ¿no? Que como mencioné también, debería ser la última decisión que hay que tomar, pero creo yo ahí para cerrar, clave la motivación, clave el acompañamiento y saber por qué esas personas tienen esas actitudes, ¿no? Muchas veces son temas que uno arrastra desde la casa, desde pequeños, ¿no? A veces necesitan un apoyo y un acompañamiento hasta psicológico también, ahí involucrar al área de gestión humana, al área de talento, pero primero tomar esa foto nosotros como líderes, ¿no? Y saber qué le motiva, qué le genera que actúe de esa manera. Espero haber contestado tu pregunta, Sandy. Sí, muchísimas gracias, estimado ingeniero Orlando Laura. Me parece que esas serían todas las consultas, o de repente, a ver, vamos a dar un momento más. Y también nuevamente recordarles que nos pueden seguir por todas nuestras diferentes redes sociales. También en el canal de YouTube pueden ver todos estos videos que bueno, ya están siendo colgados. También comentarles que tenemos más eventos, los cuales estaremos anunciando por nuestra página de Facebook, en LinkedIn también. Así que me parece que esas serían todas las consultas. Nuevamente agradecerle por el valioso tiempo que nos ha compartido y por la excelente conferencia titulada Las etapas profesionales del líder SOMA. Nuevamente en representación del ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Ambiental, y de toda la junta directiva queremos agradecerle y extenderle un abrazo. Sabemos que en estos momentos usted se encuentra laborando y muchas gracias por el tiempo que nos ha podido acompañar estimado ingeniero Orlando Laura. Esperemos que nos No, volvamos a encontrar en una próxima oportunidad y quizá ya en un evento de manera presencial en el CIP. Así que muchísimas gracias con usted, también para su familia, un abrazo enorme y que siga siendo un buen inicio de semana para usted y para todos sus familiares. Muchísimas muchas gracias gracias. con todo. Estamos Muchas viendo gracias, Miguel. Gracias a con todos, todo. más bien, los que se han conectado y al capítulo por la invitación. Un gran abrazo. Cuídense mucho.